Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, te quiero tratar de explicar cómo es que se da el síndrome metabólico. Vamos a hablar sobre eso y básicamente se trata de un conjunto de alteraciones metabólicas. Y todo esto, estas alteraciones metabólicas, lo que van a hacer es propiciar para que desarrollemos diabetes o alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, ese es digamos, el punto principal. Ahora, eh, ¿cuáles son los trastornos metabólicos que van a caracterizar a este síndrome metabólico? Vamos a tener principalmente 5 importantes. El tema de la dislipemia, es decir, un trastorno de lo que son los lípidos. El paciente va a tener obesidad central, hipertensión arterial, trastornos de lo que son la glucemia del paciente, diabetes, prediabetes, un estado de hiperglicemia, y también vamos a tener resistencia a la insulina. Entonces, estos son los 5, digamos, trastornos importantes que encontramos en el síndrome metabólico. Ahora, ¿cómo es que se da el síndrome metabólico? Vamos a tener que todo comienza con dos componentes importantes. Uno es el exceso de tejido adiposo y el otro punto es la resistencia a la insulina. Ahora, ¿por qué se va a dar el exceso de tejido adiposo? Principalmente por un estado, un balance energético positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una mayor ingesta por parte de la persona. Está comiendo mucho y la persona va a desarrollar exceso de tejido adiposo. Ahora, este exceso de grasa corporal lo que va a generar es un estado proinflamatorio crónico. Sabemos que en la inflamación vamos a tener las proteínas proinflamatorias, las interleucinas, los mediadores de la inflamación como la interleucinas 1, la interleucina 1, la 6, 18, la proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alfa, resistina, y todo esto lo que va a generar entonces es un estado proinflamatorio que a su vez inhibe la acción de la insulina. Ahora, ¿para qué sirve principalmente la insulina? Bueno, su función principal es agarrar la glucosa que se encuentra dentro de la sangre y meterla dentro de la célula. Es un elemento, una sustancia anabólica que hace que la célula engorde, digamos, y que nosotros vayamos creciendo, engordando también. Inhibe la lipólisis y entonces esa es la función principal de la insulina. Ahora, ¿qué es lo que sucede? También la función principal del tejido adiposo es justamente la de almacenar grasa. Ahora, no solamente esa es la función, sino que también tenemos la función endocrina, que es la de producir hormonas tales como la adiponectina, que en este caso en el síndrome metabólico se encuentra disminuida. Ahora, ¿cuál es la función de la adiponectina? Es la de potenciar la acción de la insulina, pero ya estamos viendo cómo la acción de la insulina en este caso se está viendo afectada. Por un lado, por el proceso proinflamatorio crónico que se está dando, y por otro lado por la disminución de la adiponectina que potenciaba la acción de la insulina. Entonces tenemos un marco de resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la persona come, la glucosa está en la sangre, llega a la sangre, esto desencadena o estimula a que se libere la insulina por parte de las células betas del páncreas. Son las células que se encargan de producir esta hormona que es la insulina, y que ¿para qué se libera? Para meter esa glucosa que está dentro de la sangre a la célula. Entonces, si esto se hace crónico y con un consumo excesivo de hidratos de carbono, de alimentos, llega a un punto en donde se libera tanta insulina por parte de las células beta del páncreas para tratar de mantener digamos, la glucemia estable, y se genera un estado de hiperinsulinemia
compensadora. Ahora, llega un punto en donde las células beta del páncreas se cansan, se estresan, se claudican, generando que no se libere más insulina. Entonces llegamos a un punto de resistencia a la insulina. Entonces las células que antes, digamos, eran las células que antes respondían a la acción de la insulina, ahora ya no están respondiendo normalmente. Entonces acá es donde se desarrolla lo que conocemos como resistencia a la insulina. Ahora, esta resistencia a la insulina, la misma palabra te está diciendo, lo que hace es, entre otras cosas, estimula la lipólisis. ¿Por qué? Porque dijimos que la insulina lo que hacía era inhibía la lipólisis. La resistencia a la insulina estimula la lipólisis. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos ácidos, en la lipólisis se van a empezar a liberar ácidos grasos. Estos ácidos grasos no van a poder ingresar o no se van a poder almacenar en el tejido que está preparado para eso, que es el tejido graso, y se van a empezar a almacenar en un lugar de forma ectópica, es decir, por fuera, en lugares donde no tendrían que estar, como por ejemplo en el tejido muscular, en el tejido hepático, cardíaco, y se genera un clima de lipotoxicidad. Entonces, esto consecuencia de la resistencia a la insulina. Ahora, se genera una liberación, esta hipertrigliceridemia, es decir, este aumento de los triglicéridos porque se liberaron los ácidos grasos. También va a generar un cambio en la composición de las lipoproteínas, como por ejemplo la HDL, la LDL, que son lipoproteínas, que en el caso de la HDL es el colesterol bueno, que básicamente lo que hace es limpiar la sangre. Y se desarrollan lipoproteínas de baja densidad, como las VLDL, que son aterogénicas, es decir, estimulan la formación de placas de ateroma. Ahora, ¿qué pasa? Todos estos ácidos grasos libres que aumentan en la circulación sanguínea estimulan la resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina va a propiciar, digamos, que no se pueda capturar la glucosa hacia la célula mediada por la insulina. Ahora, ¿qué más, digamos, sucede en el marco del síndrome metabólico? Vamos a tener lo que hoy te contaba, que se produce, digamos, al principio la glucemia estimula la liberación de la hiperglicemia estimula la liberación de la insulina, que esto luego se hace de una forma, digamos, crónica. Empieza a haber una hiperinsulinemia compensadora, que llega a un punto en donde las células beta del páncreas claudican y ya no pueden secretar esa insulina, y ahí empieza a desarrollarse lo que conocemos como prediabetes, y que si esto continúa, entonces ya las células se destruyen del páncreas, no producen más insulina y tenemos la diabetes. Por otro lado, también vamos a tener que, digamos, la función vasodilatadora de la insulina se ve desaparece, y al contrario lo que empieza a pasar es que aumenta la reabsorción de sodio y de agua a nivel renal. ¿Y qué es lo que va a pasar? Empieza a aumentar la bulimia y se empieza a generar hipertensión. Entonces vemos cómo se dan todos estos procesos que te contaba, que constituían al síndrome metabólico. Por un lado vamos a tener la obesidad por el exceso de consumo por parte de la persona, generando un estado de exceso de grasa corporal. Se genera un estado proinflamatorio que inhibe la acción de la insulina, se genera resistencia a la insulina. Esto va a llevar luego a una prediabetes o una diabetes, un trastorno de lo que son los lípidos, disminuyendo lo que es el HDL, aumentando lo que son las proteínas, las lipoproteínas de baja densidad, y inhibiéndose la función vasodilatadora de la insulina, y por el contrario aumentando la reabsorción de sodio y de agua, generando hipertensión.
Entonces así es como se da el síndrome metabólico. Ahora, en cuanto a los criterios diagnósticos, básicamente se utilizan el ATP3, que toma 5 parámetros que son la obesidad central, el perímetro o sea, se mide la cintura abdominal, la cintura, y en el caso de los varones es más de 102 centímetros, en el caso de las mujeres más de 88 centímetros. Luego se toma la hipertensión, o sea, se toma como parámetro para diagnosticar la síndrome metabólico a la hipertensión mayor o igual a 130 la sistólica, y la diastólica mayor o igual a 85. Luego el colesterol HDL menor de 40 en el caso de los varones, menor de 50 en las mujeres. Después la glucemia mayor de 100 miligramos por decilitro. Y por último me está faltando uno que es los triglicéridos. Los triglicéridos mayor de 150 miligramos por decilitro. Con que tengamos 3 o más de esto, entonces la persona tiene síndrome metabólico. En cuanto al tratamiento, básicamente el punto más importante, o por lo que habría que comenzar, es tratar de disminuir el peso de la persona. Disminuir el peso. Después el cese del tabaco, el alcohol, la sal, ejercicio anaeróbico, y después una dieta hipocalórica, es decir, entre 800 y 1200 kilocalorías por día. Y después el tratamiento específico para cada una de las entidades, como por ejemplo para la hipertensión, hipotensores, IECAs, ARA2, tiazidas, para la dislipemia, hipolipimantes, estatinas, fibratos, para la diabetes, hipoglicemiantes orales, metformina y así. Entonces básicamente eso sería un poco el tratamiento en este caso del síndrome metabólico. Acordate, suscríbete al canal, estate atento a activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y bueno, nos vemos la próxima. ¿No estás cansado de tantas publicidades en YouTube? Y no solo YouTube, sino también en cualquier lugar en internet al que vayas, siempre habrá una publicidad. Así que descarga ahora Brave con el link que te estoy dejando abajo en la descripción del video y en el primer comentario, y disfruta de un navegador sin publicidades y más rápido que la competencia.